Así es, mi querido Marqués Juan Carlos Sánchez, y un gusto de saludarla a la ministra por estar con nosotros. Pues le agradecemos esta mañana. Ariana Tanca Maquiavelo es la ministra de la Mujer y de los Derechos Humanos. Eh, la hemos entrevistado aquí en algunas oportunidades antes para hablar de temas de política nacional e internacional. Ariana es politóloga y obviamente vamos a aprovechar el tiempo para hablar de esta función tan importante que está realizando desde el 23 de noviembre pasado. O sea que vamos ya casi a cumplir 2 meses a inicios de la próxima semana. Eh, Marqués, ya se cumplen 2 meses del gobierno de Daniel Noboa. Esto Así sería es. el día martes, ¿no? El tiempo vuela, el tiempo vuela. Ya 2 meses y cuando menos nos demos cuenta estamos otra vez en campaña política y en campaña electoral, mi querido Duque. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Viene carnaval, que empieza el 10, sábado 10 de febrero, luego ya a finales de marzo, Semana Santa, y estamos después en campaña electoral. Además, con tantas cosas que hay en el día a día, que estamos hiperconectados, que entra una otra información, mensajes, tweets, X ahora, ¿no? Instagram, TikTok, llamadas, reuniones, que realmente los días se pasan volando. Y ahora sí, le vamos a dar el muy buenos días. Gracias por estar, como siempre, muy puntual con nosotros, a la ministra Ariana Maquiavelo. ¿Cómo le va, Ariana? ¿Está por la capital de la República o acá en Guayaquil? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno estar de regreso y sí, ya estoy en Quito, radicada, cumpliendo funciones, lista para servir al país. Perfecto. O sea que ya está radicada en la capital de la República, que es una de las cosas que para los ministros y ministras que son guayaquileños o de otras ciudades, ¿no? Ujú. De Puerto Viejo, de Manta, de Machala, de Cuenca, de cualquier otra ciudad del país, Riobamba, siempre es una dificultad porque tienen que, pues prácticamente cambiarse de domicilio, ¿no? Con todos los, como dicen, todos los chiches, e incluso con hijos, quienes tienen hijos chiquitos, sí, que son más grandes también. Es decir, el traslado no es tan sencillo como para quienes sí habitan en la capital de la República. Pero bueno, una vez que eh, eso lo comentamos, pregunto para que la gente tenga bien claro a la ministra Ariana Tanca, ¿a qué se dedica específicamente, para que la gente lo entienda, el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos? Bueno, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cumple una función fundamental en el país. Nos Uh -huh. ocupamos de la rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer y también de los lineamientos de derechos humanos dentro del país, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando siempre a la población más vulnerable. Nosotros ofrecemos servicios a nivel nacional a través de nuestros servicios de protección integral que cuentan con asistencia legal, asistencia psicológica, trabajo social y a través de nuestros centros Violeta que en muchas ocasiones reciben madres que salen del círculo de la violencia, reciben a sus hijos y las ayuda a reintegrarse a la sociedad. Si me dices una frase, ¿qué es lo que hace este ministerio? Le da una esperanza de vida a las mujeres, a los niños y a los adolescentes que han pasado por un círculo de violencia. Rompemos ese círculo de violencia en la sociedad y activamente trabajamos para eliminar esa violencia estructural que existe en los diferentes niveles de la vida de los ecuatorianos. Entonces, sí, somos un ministerio que apenas representa el 0,05 del presupuesto general del Estado, que tiene 394 servidores O sea, tienen públicos, un presupuesto pequeño, ¿no? completamente pequeño. 394 servidores públicos a nivel nacional en relación a los cerca de 400.000 servidores públicos de la masa salarial del Estado ecuatoriano. Entonces, realmente somos un ministerio pequeño,
pero que tiene un alto impacto. Atendemos a 71.300 mujeres, niños y adolescentes a escala nacional de forma anual. Somos un ministerio 71.000. 71 71.000 anualmente. 300 mujeres, niños y adolescentes y en general población en vulnerabilidad, víctimas de violencia basada en género, que también pueden ser hombres, por si acaso, que Claro, claro. acceden a nuestros servicios y les damos una respuesta estatal integral para poderlos reintegrar a la sociedad. Trabajamos también de la mano de la sociedad civil a través de las casas de acogida, 26 casas de acogida a nivel nacional que reciben presupuesto del Estado, e incluso este año recibimos una alerta que ese presupuesto se iba a reducir en $600.000. Sin embargo, junto a mi equipo logramos que se mantengan los 2.6 millones de dólares para asignar a las casas de acogida. En un momento de crisis fiscal logramos mantener el presupuesto, ¿sí? Entonces somos un ministerio pequeño, pero extremadamente eficiente y que tiene un impacto gigante en la vida de las mujeres, de los niños, de los adolescentes y en general de las víctimas de la violencia basada en género, que nuevamente pueden ser incluso hombres. Definitivamente es así. Las 8 de la mañana con 44 minutos. El ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena en Punto de Vista en Atalaya. Ministra, Ahí buenos está. días. Hay un registro único de violencia de género contra las mujeres. Ese registro, ustedes son los responsables de llevarlo. ¿Cómo funciona? ¿Cuántas mujeres ya están ahí registradas en ese registro único? ¿De qué sirve para ustedes? Esto como para que la ciudadanía pueda tener conocimiento de las diferentes apoyos que tiene a través del Ministerio de la Mujer y pueda hacer uso de ellos. Bueno, el registro único de violencia realmente no es un servicio, funciona como un sistema. ¿Qué es lo que Ya. permite el sistema? Que en el momento que una mujer presenta por ejemplo, una boleta de auxilio ante la autoridad competente, en ese registro único se pueden confirmar o constatar otro tipo de acciones que esa misma persona ha presentado eh, ante otras instituciones eh, sobre el caso que ella lleva. Es decir, se puede poner el número de cédula de la persona y se puede ver la información de esta persona. Es decir, cuántas boletas de auxilio ha pedido, si ha estado atendida en hospitales por casos de violencia, etcétera. Entonces, es un registro que se alimenta con información de diferentes instituciones que permite que nosotros podamos dar una mejor respuesta. Es decir, si viene una mujer que ha levantado 5 boletas de auxilio, necesita una atención especial para evitar una revictimización dentro del sistema, ¿no? Entonces nos permite a nosotros dar un mejor servicio, nos permite a nosotros atenderla sin revictimizarla y sobre todo nos permite protegerla y prevenir cualquier tipo de violencia futura. Al momento vamos a lanzar la segunda versión de este registro único de violencia. La primera versión fue una especie de prototipo, por así decirlo, y se generan boletines dado que la información contenida en este sistema es confidencial, pues contiene información muy delicada sobre las víctimas. Pero es un registro que a nosotros nos permite realizar nuestro trabajo de una forma muchísimo más eficiente. Ya. Y este registro, como para entenderlo bien, se alimenta o la información que está ahí es la información que viene producto de las quejas o de las denuncias que hacen las mujeres Ujú. de haber sido víctimas de algún tipo de agresión, ¿no es verdad? Correcto, se alimenta de información que provee el Consejo de la Judicatura, Fiscalía Ah, el General del Consejo de la Estado. Judicatura, ok, perfecto. Es que son varias instituciones que forman parte de este levantamiento de información. Le cuento. Ya. Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, el ECU 911 y por supuesto la Secretaría, perdón, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces somos todas estas instituciones articuladas que levantamos un sistema informativo para saber de forma integral el expediente de la víctima que nosotros atendemos y eso nosotros, ¿qué es lo que nos permite?
dar una respuesta que se ajuste a las necesidades, sobre todo evitar la revictimización y proteger a la víctima. ¿Sí? Sobre todo la revictimización porque probablemente ya ha puesto una denuncia. Entonces, para que la autoridad competente que la reciba no le vuelva a preguntar de esa denuncia, sino simplemente avanzar ese proceso, ¿no? Entonces, es realmente una herramienta muy útil para nosotras para poder, como le comentaba, dar esta respuesta efectiva ante cualquier caso emergente. ¿Cuál cree usted que es un número más cercano al, al oficial? Porque hay muchos casos que seguramente no se reportan, no se denuncian, por lo Ujú. tanto no están ingresados en la base que hablábamos hace un momento. ¿Cuál cree usted que es realmente el número que usted cree de mujeres que están siendo agredidas, que están siendo víctimas de la agresión en el mundo laboral o en su mundo, digamos, independiente? Bueno, ¿cuál es la cifra general que maneja el INEC? Que 7 de cada 10 ecuatorianas son víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y aquí estamos hablando de los diferentes tipos. 70%. 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador algún tipo de violencia. ¿A Ujú, qué nos referimos con violencia, no? Puede ser abuso sexual, psicológico, físico, patrimonial, vicario, entre otros, ¿no? Entonces, ahora, sería irresponsable de mi parte de lanzar un número al azar. Además, recordemos que estos temas son delicados, muchos de ellos son de reserva dado el contenido de eso, pero manejamos la cifra del INEC. Lo que sí podemos decir es las cifras en cuanto a femicidio. La Fundación Aldea maneja una cifra que es realmente alarmante, que es una mujer muere cada día por un tema de femicidio. Entonces, realmente la situación de violencia en contra de las mujeres, y no solo en contra de las mujeres, de los niños y la población vulnerable es realmente alarmante, ¿no? ujú. Y precisamente esa es la importancia de este ministerio y sobre todo en el contexto que está viviendo este país de conflicto armado, porque ¿quiénes son la carne de cañón de las bandas delincuenciales? Las mujeres, las adolescentes y los niños. Y para eso estamos nosotros, para darles la respuesta que el Estado merece, darles Ujú. esa vida digna, darles una oportunidad de vida, de saber que después del infierno que han vivido hay esperanza de tener una vida digna, de poder empezar de reintegrarse a la sociedad y por eso nosotros trabajamos muchísimo también en darles herramientas a las mujeres, y no solo herramientas, pero información sobre sus derechos, información sobre lo que implica la violencia y sobre todo nuestro objetivo principal es que regresen a la sociedad sin miedo, que puedan regresar a trabajar, que puedan que puedan ser ellas mismas sin miedo. Y por eso este ministerio trabaja en políticas públicas estructurales para cambiar la vida de forma permanente. Yo soy pasajera. Yo capaz de aquí a mayo de 2025, capaz ya no esté en esta cartera de Estado. Pero lo que a mí más me interesa es justamente trabajar en la parte institucional, dar esa respuesta estatal a través de las políticas públicas, institucionalizar este ministerio porque nuestras acciones del presente cambian el futuro de las ecuatorianas. Y ese es mi compromiso con el país y para eso estoy aquí, para servir a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los hombres que estén en situación de vulnerabilidad. Este ministerio los recibe con las puertas abiertas para ofrecerles sus servicios y darles el apoyo que necesitan en estos momentos de extrema violencia. Y para eso estamos, para eso trabajamos todos los días. Ministra, ¿podría explicar un poquito cómo funciona el tema de las casas de acogida, por favor? Con mucho gusto. Las casas de acogida son parte de nuestra red. Sabemos que el Estado no puede llegar a todos los lugares del país, entonces son Ujú. parte de nuestra red. Las casas de acogida son lugares seguros para las mujeres donde ellas acuden, incluso con sus hijos, y ellas son recibidas con una atención psicológica, el trabajo social, la asesoría legal, sus hijos reciben educación y se empieza un proceso para reintegrarlas a la sociedad, porque el objetivo de una casa de acogida es que la mujer y su familia puedan volver a reintegrarse en la sociedad. ¿Cuál es el apoyo que nosotros damos? A través de presupuesto. El Estado asigna, este año, por ejemplo, asignó 2.6 millones para las casas de acogida.
¿Cómo se asigna el presupuesto para cada una de ellas? A través de un concurso público donde se receptan propuestas, nosotros las revisamos y luego quienes pasen los filtros pues reciben los recursos, ¿sí? Y este año incluso se recibió una alerta que ese presupuesto iba a reducirse dado a la crisis fiscal que está viviendo el país. Pero con mi equipo logramos mantener el presupuesto actual, logramos que se mantengan los 2.6 millones para las casas de acogida, que al día de hoy seguimos en el cronograma para adjudicar los recursos. Pero también una misión que tenemos desde este ministerio es poder declarar este tipo de servicios como esenciales. De esa manera, estos servicios que brindan las casas de acogida no serán interrumpidos en el lapso que se realice el concurso. Entonces, ese es el objetivo de este ministerio, institucionalizarlo y dar respuesta a la ciudadanía a través de política pública que está dentro del marco de mis competencias. Y por supuesto, pues fortalecer los servicios que estamos dando. Ahora pasemos un ratito al otro ámbito del ministerio de sus funciones. Está el tema de los derechos humanos, el Ministerio de Derechos Humanos. Hoy estamos ante una situación complicada en el país, con un conflicto interno, ¿no es verdad?, que nos tiene desbordados. El gobierno está realmente haciendo un trabajo titánico, las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo titánico, y hay unas declaraciones suyas del día de ayer en el diario El Universo, en donde usted dice: estoy muy orgullosa de las fuerzas del orden que han actuado dentro de sus competencias y asumen esta gran tarea de combatir el terrorismo con la ley en la mano. Y más adelante habla usted de que las Fuerzas Armadas reciben permanente, y las Fuerzas del Orden, perdón, reciben permanente capacitación en el tema de los derechos humanos. Sobre eso quisiera que hablemos un poquito, porque la gente siempre dice sí, pero es que siempre se está pensando en los derechos humanos de estos terroristas, de los que, digamos, pues, irrumpen, de los que no cumplen con el tema ellos mismos de los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, pareciera ser que siempre se los está protegiendo a ellos y siempre se los está son víctimas de alguna manera, porque el momento en que las fuerzas del orden quieren ejercer efectivamente ese orden, entonces pues los terroristas son las víctimas. ¿Cuál es, cuál es digamos, en ese sentido, la acción que ustedes como ministerio pueden ejercer, y cómo realmente entender este tema de los derechos humanos en un conflicto interno como el que tenemos hoy aquí en el país? Muchísimas gracias por esa pregunta porque creo que nos va a ayudar a quitar el tabú que tienen el tema de los derechos humanos en el país. Y yo creo que hay que tener algo muy, muy claros. Los derechos humanos no es contrario a establecer la paz y seguridad de un país. Sin derechos humanos no podemos hablar de paz y seguridad. ¿Cómo garantizo acceso a la educación, salud, agua, sin poder neutralizar a las fuerzas terroristas que ponen bombas en tuberías o que intentan aterrorizar una escuela? Entonces, ¿cuál es la función de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que es bajo el régimen que nos encontramos en este momento de actuar para las Fuerzas Armadas? Le permiten usar la fuerza letal a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas del orden en siguiendo ciertas reglas. Como lo dije en esa misma entrevista, hasta en el infierno hay reglas y esas reglas son las que permiten, en primer lugar, proteger a las Fuerzas Armadas y les permiten hacer su trabajo. Si las Fuerzas Armadas pueden hacer su trabajo, pueden ofrecer seguridad a la ciudadanía. Entonces, es una falsa equivalencia que los derechos humanos son para los delincuentes y para los terroristas. Los derechos humanos son de los humanos, de todos los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, desde mi cartera de Estado, hemos estado activados desde el día 1, desde el día 1 en dos frentes, el frente interno y el frente externo. En primer lugar,
en el interno hemos trabajado de cerca con las fuerzas del orden, brindando nuestro apoyo y soporte técnico sobre los lineamientos que implica cada decreto, perdón. Dentro de lo que cabe en el decreto 110 y 111 se aplican los derechos humanos y el derecho internacional humanitario respectivamente. El decreto 11 siempre se debe de respetar el núcleo duro de los derechos humanos. No tortura, no tratos crueles e inhumanos. Y eso no es sinónimo de debilidad, eso es sinónimo de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas que saben hacer su trabajo con la mano en la ley. Porque recordemos que la inobservancia de estos principios pueden acarrear responsabilidades políticas y penales dentro y fuera del país. Y no quisiéramos que nuestras Fuerzas Armadas, que están poniendo el pecho a las balas, luego puedan ser juzgados como criminales de guerra. Entonces, las Fuerzas Armadas están facultadas a utilizar la fuerza letal para neutralizar los objetivos militares que ya están identificados. Es decir, ahí se cumple un principio del derecho internacional humanitario, que es la distinción de los terroristas de los civiles. Entonces, para eso sirven los derechos humanos, para garantizar la paz, la seguridad y evitar los daños colaterales, no solo, por ejemplo, a propiedad privada, pero sobre todo mantener la seguridad de los civiles. Y por el otro lado, en el lado externo, tenemos ya firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo justamente para poder identificar las posibles vulneraciones, porque es otra cosa que tenemos que tener súper claro. Vulneraciones van a existir, la diferencia es cómo responde el Estado ante ellas, ¿sí? Entonces, para eso estamos nosotros, para dar esa respuesta, para dar ese apoyo técnico dentro de las competencias que tenemos, ¿no? Entonces, ya tenemos ese acuerdo firmado con la Defensoría del Pueblo que se firmó la semana pasada para poder levantar las posibles alertas, para poder identificar estas posibles vulneraciones a los derechos humanos, también de los civiles, y nosotros poder dar esa respuesta institucional. También estamos vigilantes del proceso, que se tomen al interno de cada institución los procesos, procedimientos, que se cumpla el debido proceso y que todas las instituciones competentes puedan tomar las medidas necesarias. Y además, a eso quisiera acotar que nuestros servicios de protección integral están activos en todo el territorio nacional, en las 24 provincias, en las 4 regiones, y pueden contactarse al 096-2752-595 en el caso de que sus derechos sean vulnerados para nosotros poder coordinar una respuesta institucional. Entonces, hemos estado activados desde el día 1. ¿No puede repetir el teléfono? Porque yo creo que es súper importante eso. Sí. 096-2752-595. Y a partir de la próxima semana ya vamos a tener un número, el 127, donde será mucho más fácil para la ciudadanía poderse contactar con nosotros para brindar la asistencia necesaria. Y eso es todo lo que hemos estado haciendo en apenas estos 10 días de conflicto interno. Estamos activados desde el día 1 y todo eso es información pública. Hemos hecho un trabajo de hormiga, pero lo más importante, es lo que quiero dejar muy claro, que este ministerio no es de palabras, es de acciones. Hemos estado activados desde el día 1, trabajando de la mano con las fuerzas públicas, con las fuerzas del orden, de la mano con las autoridades y además atendiendo a nuestros usuarios de los servicios. Entonces, y también me alegra saber que hemos estado en contacto con varias organizaciones de la sociedad civil, de la academia, justamente para escuchar sus recomendaciones y nosotras poderlas institucionalizar a través del ministerio. Y además estamos trabajando de cerca y de la mano con diferentes agencias de las Naciones Unidas quienes nos han brindado su apoyo técnico para llevar este proceso de vigilancia de la mejor manera. Así que sí, este ministerio vela por los derechos humanos de los ciudadanos, de las Fuerzas Armadas, porque queremos salir victoriosos de esta guerra, de este combate contra el terrorismo, no solo estableciendo la paz del país, pero también saber que lo hicimos en el marco de la normativa nacional e internacional de las cuales Ecuador está suscrito. Ecuador ha firmado sus convenios internacionales, por tanto nos obliga a nosotros a cumplirlos. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos, salir triunfantes con la ley en la mano, sin responsabilidades políticas ni penales para quienes hoy nos están protegiendo en las calles. Querido Duque, adelante usted. Gracias, Marqués. Ya ve, ministra Ariana Tanca, que tenemos aquí una corte de Duque, Marqués. Había un varón, pero ahora está en la radio Colega Tropical. ¿Ah?
¿Qué cargo ocupo yo? Eso es lo que vamos a nombrar. A ver, ¿qué cargo le ponemos a la ministra? Le podemos poner marquesa En esta o podemos, monarquía. es una monarquía o princesa. Ya vamos a ver, ya La vamos a ver. princesa Atalaya. Eso, Está bien, eso. va a ¿Sabe ser. que Rodolfo Vaquerizo Blum estaba aquí y él era el varón de lengua larga, porque habla pues bastante, ¿no? Muy bien. Eh, a propósito de lo que conversamos cuando son las 9:03, 8:03 en el territorio insular de Galápagos, conocí bastante de cerca el trabajo que hacían acá en Guayaquil, ese programa, el programa que se llamaba Amiga ya no está sola. Y veía con sus principales el trabajo que realizaban y había también la parte psicológica, la parte legal, que es la que justamente está mencionando Ariana, y la cantidad de mujeres, de niños, de niñas, y también había hombres, porque me enseñaban estadísticas que iban a denunciar temas de algún tipo de agresión o sí, de agresión o de violencia en su contra, pero especialmente mujeres, niños y niñas con unas situaciones dramáticas y en las que ellos decían que muchas veces los juzgados de la familia de la mujer son lentos y no los ayudan como deberían y que en estos casos se vuelve reiterativo, el agresor puede salirse con la suya una, dos veces y luego cada vez se vuelven más violentos. También hay consumo de drogas. Ayer hablaba justamente con la doctora Julieta Sañay en el programa que vamos a tener hoy día, el personaje del viernes, y decía que muchísimos de estos casos de violencia tienen que ver con el consumo del alcohol y de drogas, y que es un círculo vicioso, Ariana. Entonces, me imagino que ustedes tienen dentro de ese pequeño equipo, pero eficiente, todo este tipo de ayuda, ¿no? Correcto, nosotros sabemos que no lo podemos hacer solo, como le decía hace un momento. Nuestro ministerio representa el 0.05 del presupuesto general del Estado. Tenemos 394 funcionarios a nivel nacional en relación a los 400.000 funcionarios públicos que tiene el Estado ecuatoriano. Somos un ministerio pequeño, pero altamente eficiente que cambia la vida de muchísimas mujeres en el país, ¿no? Y sí, sabemos que no lo podemos estar solo, por eso nos apoyamos muchísimo con la empresa privada, con la cooperación internacional, pero también con los gobiernos autónomos descentralizados que tienen proyectos que ya son exitosos. La idea no es inventar el agua tibia, la idea es dar nuestro contingente a iniciativas que ya están funcionando y en la medida de lo posible poderlo replicar en la mayoría de los cantones del país, sobre todo en las áreas rurales. Ahora, es muy cierto que mencionas con la justicia. Dentro de nuestras competencias, y ya hemos tenido varios casos, dentro de estos 2 meses de gestión, en donde personalmente hemos hablado con las víctimas y donde hemos oficiado a las autoridades competentes pidiendo explicaciones y exigiendo la celeridad de las audiencias. Porque ¿qué es lo que pasa? Se va a instalar la audiencia, no va el abogado, se cancela la audiencia. Y eso es un proceso revictimizante. Y por eso nosotros estamos constantemente recordándoles a las autoridades, porque yo, como les comentaba, yo no tengo competencia ni en seguridad interna ni a nivel judicial. Yo lo que puedo hacer es recordarle a las autoridades cuál es su competencia en el marco del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y también nosotros damos seguimiento a eso, pues, para darle ese apoyo institucional a las personas que sufren de eso. Eso es clave, fundamental. Y luego viene, obviamente, la acción de la justicia, que Correcto. tiene que ser coadyuvante. Ariana, en el caso, estaba pensando justamente de quienes se encuentran, por ejemplo, inmersos en ese círculo vicioso y que no salen, y que están amedrentadas y que les dicen, si haces esto, pues te voy a quitar los hijos, te voy a pegar o voy a atacar a tus padres. Eh, y todo eso que ocurre desgraciadamente, y no solamente a niveles bajos, digamos bajos me refiero de nivel
La violencia, socioeconómico. la ¿Qué hace? violencia contra la mujer es estructural y va desde el quintil más pobre hasta el quintil más rico. Simplemente hay mujeres Va que desde tienen... los quintiles bajos a los más Sí, altos, ¿no? Sí. absolutamente, y eso lo muestran las cifras del INEC. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay mujeres que no tienen acceso a abogados, hay mujeres que no tienen acceso a la Sí. justicia. Entonces, parte de nosotros es poderle, desde el marco de nuestras competencias, poder garantizar ese acceso a la justicia. Nosotros brindamos asesoría legal y tenemos un proyecto que queremos implementarlo con las clínicas gratuitas de diferentes universidades que tengan escuelas de derecho, que sus estudiantes, de la mano de nuestros profesionales, nos permitan también acompañarlas en el proceso judicial. Eso es un proyecto que tenemos en mente, que esperamos poderlo ejecutar, porque también queremos Se fortalecer. han reunido o se van a reunir con las universidades? Ya hemos tenido contacto, por ejemplo, con la Universidad de Cuenca, con la Universidad de la SUAY, con la Universidad de San Francisco. Estamos hablando para ver cómo podemos materializar este tipo de convenio, porque nos interesa muchísimo ampliar la cobertura y dar más y mejores servicios a las usuarias. Súper importante. Las 9 de la mañana con 9 minutos. Las últimas preguntas para nuestra invitada especial y que pues está, como siempre, muy bienvenida de regreso aquí a Atalaya. El marqués y doctor Juan Carlos Sánchez, que está de amarillo el día de hoy, viernes 19 del mes de enero. Gracias, mi querido Duque. Ministra, siempre se habla, digamos, hay críticas, voy a decir siempre, pero hay críticas de muchos sectores respecto al rol de las organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, en fin, sobre todo en estos temas cuando hay conflictos armados y el famoso tema de los derechos humanos al que quiero volver otra vez. Eh, la ONU, en una comunicación y que está en la página de ellos, pide a Ecuador, ONU Derechos Humanos pide a Ecuador que su respuesta a la escalada de violencia sea proporcionada, ¿no? Y entonces, pues el alto comisionado señala que cualquier restricción impuesta por las autoridades debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los derechos humanos deben de estar en el centro de todas las políticas para detener la violencia. Entonces, a esto es lo que me refería hace un momento, ministra. Y claro, ahí es cuando el ciudadano dice, está muy bien, ¿y los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Dónde quedan? Pareciera ser que estos organismos no los contemplan, ministra. Bueno, aquí hay ¿Cuál que es su tener criterio al algo, respecto? ya para terminar mi intervención, que me encantaría poderme quedar más tiempo conversando con Sí, ustedes, pero debo atender otras gracias. cosas de mi agenda. Pero, a ver, tenemos que tener algo súper claro. Los derechos humanos no son contrario a establecer la seguridad y la paz en el país. Los derechos humanos no se puede hablar de paz y seguridad sin derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo podemos garantizar acceso a la educación, salud, agua, sin poder neutralizar a las fuerzas terroristas que ponen bombas y aterrorizan a la ciudadanía y secuestran canales de televisión? Ujú, Entonces, la función de los derechos humanos en este conflicto armado, y sobre todo el derecho internacional humanitario, que es el que aplica en el decreto 111, no es que impide utilizar la fuerza letal, faculta a las Fuerzas Armadas de utilizar la fuerza letal en observancia de los principios núcleo de los derechos humanos, es decir, evitar los tratos crueles. Es lo único, las únicas garantías que se deben proteger más allá digamos, del terrorista, sino pensemos también en las responsabilidades políticas y penales nacionales o internacionales que pueda acarrear nuestras fuerzas del orden. Entonces, ujú, los derechos humanos están para proteger a los civiles, pero también para proteger a nuestras Fuerzas Armadas dentro de la enorme responsabilidad que tienen hoy. Ellos tienen la enorme responsabilidad de combatir el terrorismo con la ley en ujú, la mano, tal como lo ha dicho el presidente Daniel Noboa. Es la disposición y es una garantía de los cumplimientos de los derechos humanos. Los derechos ujú, humanos no tienen que ser un tabú en la conversación nacional. Es lo que nos protege a todos, es lo que nos permite estar en un país de paz, un país de seguridad, y nosotros desde esta cartera de Estado siempre vamos a estar protegiendo a las víctimas de esas vulneraciones. Y yo personalmente me siento orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas porque logran cumplir con su trabajo
de forma profesional, en cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No es símbolo de debilidad, es símbolo de profesionalismo. Y creo que todos tenemos que estar orgullosos que tenemos Fuerzas Armadas capacitadas en estos temas, que cuentan con apoyo técnico de este ministerio, porque hemos estado trabajando de la mano desde el día uno con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior. Entonces, debe hablar de derechos humanos y que las Fuerzas Armadas estén hablando de derechos humanos, porque también para ellos es una preocupación, es algo que nos debe llenar de orgullo. Es algo que nos debe Mm. llenar de orgullo saber que tenemos unas fuerzas de orden público absolutamente capaces y absolutamente profesionales. Entonces, cumplir y hacer cumplir la ley es la disposición del presidente y es una garantía de los derechos humanos, y eso es lo que desde esta cartera de Estado estamos haciendo desde el día uno, y dando el apoyo a nuestras fuerzas del orden, pero también dando el apoyo a aquellos que han sido vulnerados sus derechos humanos. No son, es una falsa equivalencia que es o lo uno es lo otro. Los derechos humanos son para todos y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Sin derechos humanos no se puede combatir el terrorismo. Sin derechos humanos no se puede establecer la paz, ni se puede establecer la seguridad. Los derechos humanos no impiden que la policía actúe dentro de sus facultades. Simplemente se establecen las reglas del juego. Hasta en el infierno hay reglas y hay que seguirlas, justamente para evitar cualquier tipo de repercusión nacional o internacional, porque a nivel internacional tampoco queremos ser percibidos como un país violador de derechos humanos, que eso nos podría traer consecuencias nefastas, incluso siendo removidos con voz y voto de organismos internacionales, que eso podría implicar a que no tengamos financiamiento. Entonces sí, los derechos humanos hoy más que nunca importan, y no para los delincuentes, para todos los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos haciendo desde el día uno, desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Gracias, Me alegro y ministra. muchísimas gracias. ¿Algo más iba a decir, Juan No, no, Carlos? no, 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 ya para que usted la despida a nuestra Sí, invitada de tiene hoy, la ya ministra Ariana Tanca Maquiavelo. la princesa Atalaya, ya en la Nada de corte que compartir. hay aquí, ¿no? En la corte. Oiga, yo quería solamente dejar este pensamiento sobre el tema de derechos humanos. Cuando están en el poder, muchas veces dicen, no me gustan los derechos humanos. Cuando dejan el poder, entonces, ahí sí me gustan los derechos humanos. Por ejemplo, en Argentina, la gente no se olvida de lo que pasó en la década de los 70. Entonces, todos saben lo importante que son los derechos humanos, igual en Chile. Y para muestra un botón, acá en el Ecuador, durante la época del gobierno de Rafael Correa, no les gustaba nada la CIDH ni la Convención de Derechos Humanos Interamericana, nada. Luego pasaron a la oposición y entonces ya todos se fueron a la CIDH, etcétera. Es decir, los derechos humanos funcionan para todos. Lo que Para pasa es todos, que, sí, para y para todos, todas, en todo momento. esa es la gran verdad. Entonces, no es que porque la circunstancia es una o la circunstancia es otra, cambian las cosas, ¿no? Así que gracias, ministra, y un muy buen fin Muchísimas de gracias semana. por la invitación. Espero que también tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo pronto. Correcto. Nos vamos a Gracias. ir a la pausa comercial. Era la ministra de la Mujer y de Derechos Humanos, la politóloga Ariana Tanca Maquiavelo.